Juan 12:24 nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una escritura, podríamos decir, sencilla, que a mí me costó mucho entenderla, y le estuve dando vueltas al asunto, y lo que pude entender es que si el grano no cae en la tierra, va a morir. Pero si ese grano de trigo cae en la tierra, lleva mucho fruto. Y es una parábola, una historia, una verdad o un mandamiento. La cuestión es de que la frase con la que podemos definir este texto bíblico es una historia verdadera hecha un mandamiento, porque toda palabra de Dios es verdad. Entonces, nuestro Señor Jesús nos invita a llevar mucho fruto, y no me referiré lo que el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos acerca del fruto de la santificación que nos conlleva finalmente a la vida eterna, sino llevar fruto a través de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en su vida. No es suficiente, amados hermanos, lo hemos escuchado de nuestro pastor, no es suficiente venir al templo los domingos, enrolarse en una célula, en una actividad durante la semana. No es suficiente, es necesario envolvernos, asistir, porque es parte del crecimiento cristiano. Pero para poder nosotros llevar mucho fruto, tenemos que caminar la milla extra, y esa milla extra se necesita esfuerzo, tiempo y sobre todo convicción y propósito de lo que Dios quiere que hagamos. La Biblia nos exhorta en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 propósitos que podemos ver para nuestro crecimiento. Y en esta tarde, el redarguir, la palabra redarguir es la que más tocó mi corazón, porque aún a pesar de que me arrepentí de mis pecados y fui bautizado en el nombre de Jesús, la palabra redarguir, cuando la estaba estudiando, es mucho más de lo que yo había leído superficialmente. Pero redarguir es amonestar, motivar, corregir interiormente, mostrar la evidencia de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. En otras palabras, redarguir es un cambio de actitud, un cambio de conducta, y si nos extendemos más, es un cambio de pensamiento. Porque sí, amada iglesia, nuestra actitud, nuestra conducta y nuestra manera de pensar nos va a distinguir que somos cristianos o no somos cristianos. Y la verdad, esta característica es un estándar muy alto en el cual el Señor nos está poniendo. Pero gracias a Dios que por su misericordia podemos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. ¿Qué nivel de estándar tan más alto nos pone el Señor? Y mi oración es que Él nos redarguya para recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y la pregunta automática para la iglesia y para nuestros amigos que están con nosotros: ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo por mi vida? ¿Qué hizo por mi familia? ¿Qué ha hecho por usted? Y la palabra de Dios nos da la respuesta, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecado. Casi nada. Nos dio vida eterna, vida en abundancia. Esa esperanza que no se compra, esa esperanza que no la encuentra en algún lugar, solamente a los pies de Jesucristo. Esa esperanza, esa paz, esa fe, porque ciertamente, hermanos, la Biblia nos califica a nosotros como, valga la redundancia, trapos de inmundicia. Éramos como escorias de la sociedad cuando nos lo señalan. En mi caso, alguien iracundo, idólatra, alcohólico, y puedo sacar muchas credenciales, pero esas credenciales, como dijo Pablo, las tengo por basuras, porque ahora Cristo ha cambiado mi vida. Recorría una de las calles de la Ciudad de México, la colonia Nezahualcóyotl, con mis amigos andando en la vagancia, y recuerdo que esperábamos a los hombres que salían, los obreros del trabajo, a las 11, 12 de la noche, cuando se nos acababa el dinero para comprar el vino, y nos íbamos a la terminal y esperamos ahí a que bajaran los obreros con su raya, con su sueldo de fin de semana, y mis amigos les pateaban, los golpeaban y me decían: ahora te toca, ahora te toca. Y yo como entre sí y no, y te toca quitarle la cartera, y yo como entre sí y no, y venía en mi pensamiento: esto no me enseñó mi madre. Y finalmente yo tenía que decidir entre hacerlo y no. Y yo quiero pensar que desde ahí la gracia de Jesucristo ya me había apartado, me había tomado, porque yo le decía a mis amigos: yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a patear a una gente quitándole la cartera? Y mira ahora dónde nos tiene, hermano, recogiendo la ofrenda para el reino de Dios, por su misericordia. Qué hermoso es el Señor. Y dice Pablo: algunos de vosotros eran ustedes. Nos señala, no solamente yo, muchos. Pero Jesús tuvo que morir. El trigo tuvo que caer en la tierra para darnos vida. Yo he entendido y comprendido eso, que Jesús tuvo que morir. El grano de trigo, Él cuando cayó en la tierra fue levantado, y no solamente fue levantado, sino en su misericordia me llamó, porque dice Juan 12:32, y yo, dice Jesús, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yo me siento privilegiado de que a través de esa muerte, de esa resurrección, Jesucristo me atrajo a su vida. Y yo que usted pegara un salto de grito, hermano, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no sé si usted se acuerda, pero íbamos directo al infierno, al castigo eterno. Pero gracias a Dios que Jesús no escatimó su vida para decir: Emiliano me necesita, María me necesita, Brandy, José, Jorge, que los hemos bautizado en el nombre de Jesús, ellos me necesitan. Y si es por un samaritano, una samaritana, yo doy mi vida. Denle un aplauso al Señor. No solamente se levantó,
sino Pablo dice en Colosenses que despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Públicamente. Sí, porque cuando el Señor Jesús va a hacer algo que va a conmover los corazones, lo va a hacer público. A veces hacía milagros allá con los apóstoles en las casas, pero cuando Jesús tomó con la saliva que escupió en la tierra y tomó y lo hizo lodo y lo puso en los ojos de aquel individuo, ¿sabe qué pasó? El ciego recuperó la vista. Y yo no sé si el Señor en estos momentos, en estos días, está escupiendo en el lodo para agarrar ese lodo y soplarlo en los ojos de Han. Yo lo creo, hermanos, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, todavía hace milagros. Ahora, ¿dónde estamos nosotros, hermanos? Jesús nos trajo a Él. Amigo que estás en esta tarde aquí con nosotros, que has estado viendo, yo quiero decirte que fue Jesucristo el que ha puesto el querer como el hacer de estar aquí en esta tarde. La pregunta para mí, para usted: ¿dónde está ese fruto? Jesús hizo lo que tenía que hacer. Ahora me toca a mí, le toca a la iglesia. ¿Cómo van a venir a Jesús? ¿Cómo puede venir el perdido a Jesús? Aquí entra la iglesia. Y yo quiero decir que para aquellos que todavía están en la transición de donde venimos, la transición se ha acabado. Es tiempo de trabajar, es tiempo de sembrar si queremos cosechar, es tiempo de caminar la milla extra. Como cuando se sube en el avión y las turbinas empiezan a rodar, las turbinas, la aeromoza empieza a anunciar: póngase el cinturón, la mascarilla por si en caso de alguna emergencia. Usted no anda corriendo en los pasillos, no señor, usted se sienta y está listo para el despeje. Y esta semana, este fin de semana, estos días, nuestro pastor nos ha mostrado que él ya despejó en el avión. Yo no sé si usted capta la visión de Dios, pero hermanos, yo no me vine de allá porque me obligaron. Fue voluntad propia, porque estoy siguiendo una visión que ha puesto Dios en el corazón de nuestro líder. Y esa visión está impactando mundos y va a impactar mundos. Y si usted quiere ser parte de esa visión, tiene que entrar en esa visión, porque si no se entra en la visión, no vamos a entender la visión. Ya parece hablando como Cantinflas, ¿no? Tantas cosas y no me entienden. Lo que quiero decir, hermano, amigo, que nos visita, hay una visión en Fuente de Verdad. ¿Y cuál es esa visión? La visión de Fuente de Verdad, lo hemos escuchado. ¿Cuál es, hermanos? No los oigo. Cada corazón sanado. ¿Cómo lo vamos a hacer? La pregunta inmediata: ¿cómo lo vamos a hacer? Sencillo, lo que hemos estado haciendo, pero con más ímpetu, con más denuedo. Lo vamos a hacer predicando y plantando. Predicando y plantando. Cada uno de ustedes se va a convertir en un predicador. De púlpito puede ser, pero allá en la casa, hermanos, usted predique la palabra. En la calle predique la palabra. En la tienda predique la palabra. Mientras yo estaba ahí con mis amigos ahí, les decía lo que Fuente de Verdad está haciendo y les decía: estamos abriendo iglesias en Japón, en Colombia,
ya abrimos en Guatemala, hace 8 días nos fuimos a San Diego. Yo les testifico a mis amigos, no diga están abriendo en Colombia, en Japón. No, métase en la visión. Dice uno de mis amigos, ¿y vas a ir a Japón? Le dije, pues yo no sé si a Japón, Colombia, donde el Señor me diga, yo voy. Pero si voy a Japón, no me voy a morir de hambre y ya sé hablar japonés. Yo nomás llego a un restaurante y le digo, ¿dónde está un Yoshinoya? Y ya sé hablar en japonés, así que no problem en eso, ¿verdad? Pero alguien, hermanos, escuché decir en un seminario en este año que asistí, y me gustó esta frase y se la tomé al pastor Armando Tamés, y dice, no pidas que la iglesia haga lo que tú no haces. Está fuerte, ¿verdad? No pidas que la iglesia haga lo que tú no haces. Porque yo siempre llevo mis notas en los seminarios y apunto. Usted debe de traer sus notas, hermano, por si falla algo aquí. Y esto me impactó porque, y yo decía, Señor, para yo pararme enfrente allá tiene que venir un respaldo tuyo de lo que he estado haciendo, si no va a sonar como hueco mis palabras. Y dije, Señor, pues ayúdame, Señor, que yo haga algo antes de pararme aquí. Y el mayor ejemplo que yo puedo ver es nuestro pastor Samuel Valverde. Él no está haciendo algo a nosotros, ni nos está pidiendo hacer algo que él no ha hecho. Fuimos a San Diego, hermanos, allá estuvimos gozándonos con la nueva iglesia. Nos ha testificado de Guatemala, Huehuetenango, Guatemala. Acaba de decir que viene de Colombia. ¿Qué más ejemplo pastoral tenemos? Si Él nos pide hacer algo es porque Él ya va adelante con la visión que el Señor le ha dado. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabe? Me impacta la vida del apóstol Pablo hablando de sembrar el trigo en la tierra, porque él sembró mucho trigo. Pablo respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, contra los discípulos de Jesús. Pero cuando se encontró con Jesucristo en el camino, tuvo un encuentro. ¿Sabe qué es lo que pasó? Pablo cambió su perspectiva. Pablo, en vez de ser el perseguidor de la iglesia cristiana, se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y dice la palabra de Dios que predicaba en la sinagoga, debatía con los griegos, entraba a los coliseos trazando el evangelio de Jesucristo. Y la gente decía, oye, esta doctrina no la hemos escuchado. Pues ¿de a dónde? Pues ¿quién más? Y Pablo había estudiado bajo los pies de Gamaliel. Pero sobre todas las cosas era la unción de Cristo. Cuando él estuvo preso, enseñando y tal vez aprendiendo en el desierto esos años, creo yo que Dios ahí lo invistió con el poder de su Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos a Pablo como el misionero plantador de iglesias. Vaya trabajo. Yo creo que Fuente de Verdad se está convirtiendo en eso, plantador de iglesias. ¿Lo están viendo, hermanos? ¿Se alinean a la visión? En su primer viaje misionero, Pablo, Hechos 13 nos dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Por qué voy a traer estos 3 viajes misioneros? Porque Pablo llenó toda el Asia Menor con el evangelio. Y si él lo pudo hacer, creo que el Dios de ayer es el mismo ayer de hoy. Y si en su misericordia nos concede plantar iglesias, que lleven este gene a anunciar la palabra de Dios. Su segundo viaje misionero, después de algunos días, Hechos 15:36, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Me impacta Pablo, para ver cómo están.
no solamente en su primer viaje misionero plantó, sino se preocupó de sus discípulos. Vamos a ver la iglesia que hemos plantado, ¿cómo están? Quiero decirte, amigo, que estás con nosotros, que Jesucristo se preocupa para saber cómo está tu vida. Él sabe nuestra situación. Pablo supervisaba las iglesias. En su tercer viaje misionero, Hechos 18:22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Mire qué trabajo de Pablo. Y eso me encanta, porque cuando oigo decir a nuestro pastor, es que voy a ir otra vez a Guatemala y necesito regresar a Colombia, el mismo espíritu de un misionero plantador de iglesias. Pero la confirmación, la visitación, el cuidado, yo le he puesto como los ADN de Pablo, los genes que caracterizan sus viajes misioneros. Y creo en mi corazón, hermanos, que fuente de verdad, amigos, hemos estado abrazando estos genes. Porque si nosotros vamos a hacer este trabajo, tenemos que, en los genes de fuente de verdad, en las iglesias, tienen que tener 4 cosas: pasión, discipulado, amor y humildad. Yo estuve estudiando sobre los viajes misioneros de Pablo y pude rescatar todas estas cosas. Si no hablo de la oración, otras cosas, pero me impactaron estas 4 cosas: pasión, discipulado, amor y humildad. Escuché al pastor Tim hace 15 días cuando fuimos a San Diego. Lo primero que él hizo cuando dio la bienvenida, él dijo: venimos a San Diego con mucha humildad. Eso impactó mi corazón, porque Dios bendice un corazón humilde. Dios va a bendecir una iglesia humilde, no arrogante, no presumida, sino una iglesia que está dispuesta a servir, una iglesia que va a sembrar al mundo con una paz de Cristo, una iglesia que va a dar al necesitado, una iglesia con el gene de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Jesús cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las iglesias expresaban un amor a Pablo. ¿Y a qué nos conlleva todo esto de el trigo, iglesias misioneras, amor de Cristo, alcanzar al perdido? Yo estaba leyendo y recordando, revisando las notas que tomo, y nuestro pastor decía una expresión acerca de León y decía: Valverde está suelto. Me gustó esa expresión y yo la abracé. Valverde está suelto, dice. Me gustó eso, porque para mí esa expresión es carácter, es firmeza, es convicción. Como decía mi papá, la fe, mi hijo, no es andar titubeando. No, Señor,
¿Eso eres o no eres? Y a mí me gustó eso porque si Valverde anda suelto, pues detrás de él anda un ejército valiente que vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo no sé usted, pero yo me he puesto las sandalias del calzado del evangelio, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, me he puesto el cinto que es la palabra de Dios. No sé usted, pero yo, mi corazón, hermanos, en las charlas con el pastor le he dicho: pastor, no sé qué va a pasar, cuándo, cómo, pero estoy listo, y mi hermano está listo, mi familia está listo, y vamos adelante con el evangelio. Pero si le va a aplaudir al Señor, apláudale, hermano. Apláudale a Él. Apláudale. Yo estaba meditando lo que el pastor compartió de Jeremías 1:10 hace, no sé si hace 8 días, hace 2 domingos, pero es la misma escritura que yo en el 2015, en noviembre, senté a mi familia y con mi hermano dijimos: mira, esto de Jeremías 1:10, a eso nos ha mandado el Señor. Y por todo ese tiempo, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? El pastor nos compartió esta escritura, pero yo en mi corazón digo: Señor, no entiendo esto. Sé que estás hablando a Israel, y dice la Biblia que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, arruinar, y para derribar, para edificar y para plantar. Y yo he estado meditando y digo: Señor, ¿qué es esta palabra? Ya lo escuché, ya lo leí. Señor, ¿qué es esto? Hay una conjunción siempre entre y arrancar y destruir, arruinar y derribar, edificar y plantar. Y esa conjunción implica hacer algo pendiente después de algo, no se queda a medias. Y decía yo: Señor, ¿hacia dónde nos estás llevando como visión en Fuente de Verdad? A mi vida, a mi familia, plantar iglesias, ¿cómo quieres que lo hagamos? Y lo que el Señor puso en mi corazón, hermanos, es que si vamos a alcanzar a la comunidad, debemos entrar a la visión, lo sabemos, pero sobre todo, hermanos, la iglesia local debe de estar sana. Esta iglesia, yo debo estar sano, usted debe estar sano, porque si no, vamos a plantar iglesias enfermas. Y yo quiero compartir esto que Dios puso en mi corazón como la médula de este mensaje, y voy a cerrar con el testimonio: que arrancar y destruir, arruinar y derribar, antes de edificar y plantar, ¿qué tiene usted y yo que arrancar y destruir? Porque yo recordaba a mi papá cuando me decía: cuando vayas al campo, mi hijo, y arranques un arbusto de pasto, no solamente lo arranques y lo avientes ahí, porque la raíz vuelve a retoñar y se vuelve a injertar en la tierra. Arráncala, destrúela, ponla en un pallet ahí, en un montón, para después tirarla afuera. Y creo yo que eso es lo que nosotros debemos de hacer. No solamente debemos de arrancar, sino destruir. La pregunta para Fuente de Verdad, y si usted me está escuchando a través de esas cámaras, la pregunta también es para usted: ¿qué tengo que arrancar y destruir? ¿Qué tengo que arruinar y derribar de mi vida? ¿Resentimiento? ¿Alguna amargura? ¿El vicio del alcohol? Todavía estoy batallando con recuerdos de un divorcio, porque arrancar, destruir, arruinar y derribar es más de venir a la iglesia y verse bien por fuera. Dios
que en su sabiduría conoce mi corazón y conoce su corazón. Él sabe cuál es su condición. Y si Él tiene que arrancar algo, lo va a hacer porque usted está en la visión que Él ha demandado. Le dije a mi hermana en Phoenix, que no es bautizada: pues me vas a escuchar, hermana, porque yo sé que me vas a seguir. Te llamas Alicia, ya te dije, te voy a ir a bautizar. Ella, en una de las visitas, porque años tengo yo compartiendo el evangelio, la amo, he hecho muchas estrategias. Dije: Señor, ay, tú trata con ella, yo solamente la voy a amar. Y en las últimas visitas que fui con ella, preparó un mole para mi esposa. Qué bueno que llegaste, hermano, tarará, todo el sermón. Y al final de la conversación le decía yo: oye, hermana, y pues ¿cómo está tu vida en el Señor? Pues, ¿cuándo me vas a dar ese privilegio? Y resulta que ella me dice: no, hermano, es que, y dice su amiga que estaba: es que ella me ha dicho que lo que le estorba son sus compadres. ¿Qué dirán sus compadres si la hermanita Alicia se bautiza? Puede causar algo de risa, pero ¿sabe qué? A veces esas cosas estorban, tenemos que arrancarlas de nuestras vidas. Yo, hermanos, tuve que arrancar en el Señor porque yo no quería. Yo estaba con un pie aquí con mi DJ en los nightclubs para tocar. Estaba ahí y le entro y no le entro. Y una semana escuchaba yo el evangelio y la otra semana me llamaba las cumbias, la salsa, la rancherita, porque era parte de mi trabajo. Estaba yo así y un día me puse en oración, ayuno, el Salmo 51 con la prédica de mi pastor. Me encerré todo el día. Yo ni sabía qué era ayunar, qué era orar, pero yo escuchaba: enciérrate, lee la Biblia, canta, ora y vas a llorar. Y ¿sabe qué? Sí funcionó, porque ese día Dios me quebrantó el Salmo 51. Oh, Dios mío, cuando yo salí de ese cuarto, agarré mis bocinas de DJ, lo ofrecí. Cuando llegó el comprador por mis luces, mis speakers, mis bocinas, mis micrófonos y todo, yo lloré como un niño. Dije: se está yendo todo mi futuro, por eso vine de México, para sacar adelante a mi familia. Señor, este es mi part-time que yo hago. Y Dios me dijo: no te equivoques, Emiliano, yo tengo algo mejor para ti. ¿Sabe qué? Lo he encontrado. ¡Ja! Lo he encontrado. Él tiene algo mejor. Y ahora ya no tomo el micrófono para hacer bailar a la gente. Mira dónde estamos, por la misericordia del Señor. Aleluya. Pero algo, hermanos, que me preocupa es que si la iglesia no sana, entonces va a ser una iglesia enferma. Sí, pasa, hermanos, pasa. Estos años que tengo como cristiano he visto cosas que no me agradan, pero se hiera la iglesia, se hiera el liderazgo. Y el riesgo de un corazón herido, mire el legado de un corazón herido. Pastor Sam ha predicado de esto. Ha predicado de David, el máximo adorador que marca la Biblia. El salmista David, ¿quién no lo conoce? Sus salmos. Pero antes de la transición hacia Salomón, su hijo, le dijo: mira, yo estoy enfermo, voy a morir. Y usted lea la Biblia ahí en Primera de Reyes y Crónicas y la historia de David. Dígale al primo Google que le enseñe la historia de David. Y usted va a ver que David, en su lecho de muerte, da una recomendación a Salomón, y dentro de todas las recomendaciones, que no se apartara de Dios. Primera de Reyes 2, 5 y 6 dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hablando David a Salomón, hijo de Sarvia, lo que hizo a los generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derribando en tiempo de paz la sangre de guerra, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Y luego anexa David: y poniendo sangre de guerra en el talabarte,
que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían en sus pies. Y luego fíjese la recomendación de un corazón herido, y esto me preocupa a mi vida y me preocupa al líder. Porque David le dice: y tú pues harás conforme a tu sabiduría. Fíjese bien, le dice: tú harás conforme a tu sabiduría. Hasta ahí está bien. ¿Qué iba a hacer Salomón? Pero luego el mismo David le da la recomendación: no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Qué palabras tan llenas de resentimiento del salmista David antes de revertir, antes de poner, de orar, de delegar, de traspasar el reinado a Salomón, su hijo. Eso, hermanos, es muy delicado, no sanar el corazón. Por eso en Fuente de Verdad cada domingo y cada vez que tenemos oportunidad vemos el logo y se nos anuncia: el corazón sanado es la visión de Fuente de Verdad. ¿Cuántos dicen amén? Porque si vamos a edificar y plantar, vamos a hacerlo con un corazón sano. Vamos a edificar y plantar con un corazón sano. Y permítame compartir algo muy personal aquí, porque mi corazón se estaba enfermando. No sé si con Dios o la circunstancia de la vida, de la pérdida de mi papá. Para los que no saben, mayo 9 de este año mi padre se fue con el Señor. Y yo estaba por aquí, yo no he hecho cemento, pero estaba con la cuchara aquí. Ya habíamos limpiado allá afuera, aquí estaba yo. Y recibí una llamada de mi familia, me dice: papá está bien grave, está en el hospital y tenemos que decidir si lo operan, puede que muera. Si no lo operan, puede que muera. ¿So qué hacemos? Le digo, pues lo mismo. Y yo consulté con mi pastor que por aquí andaba con nosotros. Le dije: pastor, ¿qué hago? Dice: lo que tu papá desee. La cuestión es de que eso fue el sábado, lo operaron el siguiente lunes. Yo estaba en mi trabajo a las 7:30 de la mañana y recibo una llamada y me dicen: vente porque papá está ya moribundo. Esas horas le llamé a mi esposa. Esas horas, hermano Morales, gracias, me llevó a Tijuana, compré mi boleto y me fui. Llegué a la Ciudad de México, mi primo me estaba esperando su taxi. A las 2 de la mañana llegué a Tehuacán. Lo primero que llegué a mi papá a verlo en el hospital, enfermo con agujas y mangueras. Y yo iba preparado para ver eso, pero no iba preparado para verlo morir. Y muchas cosas se dicen de mi papá, cosas buenas, cosas malas, pero yo quiero decir cosas buenas. La primera foto es que mi papá siempre le gustaba comer. Tenemos la primera picture, sister. No sé si alcanza a mirar. Mi papá siempre le gustaba comer. Él me dejó el ejemplo de trabajar. Pastor, usted conoció a mi padre. Mi papá seguía haciendo su sombrero, bien trabajador. Next. Ok. Él siempre trabajó. Hasta sus 95 años siempre lo vi trabajando. Perdón que estoy diciendo algo muy íntimo de familia, pero ustedes son mis hermanos. Pero también pude llegar a verlo en el hospital. Next. En el hospital con mis hermanas. Ahí moribundo mi papá. Ahí yo lo abracé y le dije: Dad, papá. Lo abracé, le dije: papá, tus pecados han sido perdonados, vete con el Señor en paz. Lo abracé, le dije: Dad, te quiero, no te preocupes, voy a estar al pendiente de mi madre, Sole y medio de mis hermanos de 12. Le dije: yo voy a cuidar a los grandes y a los chicos, como siempre lo he hecho, papá, no te preocupes, yo voy a estar al pendiente de ellos. Y una cosa te digo,
la fe que profesamos, la palabra de Dios, nunca se va a ir de nuestro hogar. Esa promesa le hice a mi papá. Pero también tengo que decir que mi papá está durmiendo. La siguiente, next, Vanessa. Mire aquí, ¿sí? Este es donde estamos llevando el féretro de mi papá. Yo no quería aceptar eso, pero si usted puede ver mero hasta el fondo, aquí hay una montañita, lo ve, lo alcanza a ver, ¿sí? Esa montaña hace 20 años, yo llevo 22, voy para 23 aquí en Fuente de Verdad. Aquí el pastor, a mí me bautizaron, me casó, me ordenó, me apartó. Aquí es mi vida, aquí Fuente de Verdad. Hace 22 años que yo llegué a Fuente de Verdad, pero hace 20 años en mi baby conversión, en esa montañita que usted ve al fondo, un día de mis idas a mi pueblo, yo me senté debajo de un árbol y a las 12 del día oía a los pastores, las señoras en los campos, la campana de la torre del pueblo, los gallos por allá a mediodía, y yo lloré y le dije: Señor, concédeme un día venir a predicar tu palabra a este lugar. Usted puede decir gloria a Dios y aleluya y qué bueno, ¿no? Pero yo no sabía lo que estaba pidiendo. ¿Y sabe qué? Nunca pensé que yo iba a predicar en el funeral de mi papá. Hace 20 años, si yo hubiera salvido, tal vez no le pido eso a mi Dios. Pero Él es soberano y Él hace lo que Él cree que tiene que hacer. ¿Quién soy yo para decirle no? Pero mire, cuando yo iba rumbo al féretro, allá todavía condolencias, y antes de decir: Señor, ¿y qué le digo a esta gente? ¿Por qué, Señor? Yo fui a esa montañita antes del funeral de las 3 de la tarde, en la mañana me fui a esa montaña y Dios me dijo: Emiliano, hace 20 años tú viniste a pedirme que querías predicar mi palabra aquí en este pueblo. Do it. Hazlo. Yo dije: Señor, esto es muy duro, pero me encerré en mi cuarto, prediqué el evangelio por primera vez a mi gente, a mi pueblo, mi familia, autoridades del municipio, gente política, gente artista famosa. Y Dios me concedió eso con mucho dolor, pero lo hice. La siguiente foto es cuando ya estamos en el panteón, ¿sí? Ahí estoy yo, si me puede distinguir. Soy yo el que está ahí y medio de blanco con mi Biblia. Y ahí en el mero panteón yo declaré una oración por el pueblo y le dije: Padre, el pacto que yo hice con Dios y hice contigo antes de morir, la palabra de Dios nunca va a callar en este pueblo. Y yo declaré bendición y cielos abiertos para esa comunidad de Huaxtepec, Oaxaca. Y si Dios me concede la palabra que se sembró, voy a ir a regarla, porque Dios va a dar el crecimiento. El pueblo, next, es pequeño, como de 40 casas. Ahí está al fondo, está la torre, no sé si usted la pueda mirar, pero la visión de Dios. Y regreso a la visión del 2015, que se alinea con Fuente de Verdad. El pastor me preguntaba en una de las entrevistas, de los diálogos: ¿dónde está la visión? ¿Dónde nació la visión, hermano? Fue en un sueño aquí en California, pero el Señor me llevó
la siguiente, por favor. Aquí mire, este monte. Ahí está mi hermano con sus niños y fuimos a caminar, a pasear, a cortar fruta silvestre. Pero aquí, en estos montes que ven atrás de mi hermano, todos esos montes, yo no sé qué significa el monte Yucundete. Yo he investigado así. ¿Estás hablando en lenguas, hermano? No, son nombres mixtecos, zapotecos, yo no sé. Pero la historia me dicen que es, usted cuando va a ese monte siente que alguien lo está mirando, siente que alguien lo está observando. Es una sensación muy fuerte, dijera yo, malos espíritus. Pero ahí el Señor me reveló que naciones, gente salían de los barrancos y que necesitaban restauración y que necesitaban el evangelio de Jesucristo. Yo pude mirar en esa visión que les he platicado, que ahí fundábamos una iglesia y que todo alrededor salían iglesias en los pueblos, en las ciudades. Y yo no sé qué es lo que Dios está haciendo, va a hacer, pero sí sé que mi corazón debe de estar limpio y debe de estar dispuesto para cuando el Señor os demande. Fue, ya para ir terminando, ¿fue fácil? No, hermano, no ha sido fácil. Yo tuve que aguantarme de llorar ahí en el lecho de la muerte de mi papá cuando ya se fue. Mis sobrinas que son enfermeras decían: tío, ya está bajando la señal del cardiograma, ya, tío, ya, mi abuelito murió. Tuve que aguantarme de llorar porque tenía que consolar a mis hermanas, hermanos y a mis sobrinitos, los nietos. 20 bisnietos, 30 nietos. Qué paquete para predicar el evangelio. Ahí está una congregación. Pero Eclesiastés me dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y como que el predicador cierra, ¿no? Cumple lo que prometes. Eso es para la iglesia. Si usted ha prometido servirle a Dios, sírvale de todo corazón. No cruzamos el Freeway 15 para venir a ser observadores. Venimos a trabajar, a sembrar el trigo para cosechar mañana la cosecha. Mi oración es que cada uno de ustedes se convierta en un sembrador para ganar almas. Y mi oración final de edificar y plantar es esta: pastor, el trabajo es mucho. Iglesia, la visión la ha dado Dios. Los 25 estudiantes de líderes que vengo aquí a enseñar los lunes, cuando me indican, me gozo, porque ellos son los líderes que van a salir a predicar el evangelio. Están siendo obedientes los pastores de casa, los que se envuelven. Nos acaban de decir: hay mucho trabajo. Y yo digo: Señor, como tú oraste, el trabajo es mucho. La grey, ¿dónde está la grey? Los campos ya están listos, Señor. Y yo quiero declarar esta palabra de Dios, que si nos movimos para Rancho Cucamonga, se oye bonito, Fuente de Verdad Rancho, es porque aquí nos ha enviado el Señor a usted y a mí. La transición ha terminado. Es tiempo de trabajar. Dios me ha animado y le digo: Señor, anímame, échame, sóplame el fuego, Señor, porque a veces yo no quiero,
invierto 56 horas de trabajo para mi sustento. ¿Cuánto te doy a ti, Señor? Y tú sabes que a veces a duras voy a México, pero Dios siempre ha suplido. Mi esposa se ha quedado, pero sé que el Señor a veces me ha dicho: yo estoy con ella, siempre estaré con ella. Y pastor, hemos entrado a un terreno fértil y húmedo. ¿Qué es lo que significa la palabra vega? Deuteronomio 8, del 7 al 8 dice, pastor: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, no charcos, sino son fuentes, y también de manantiales que brotan en vegas y montes. Y luego cierra el versículo 8 diciendo: tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Cuál es el lenguaje que podemos interpretar? Que Fuente de Verdad es una iglesia bendecida para dar, para llevar. Tal vez no entendemos los olivos del aceite, porque es más fácil ir al Costco y comprar 2 botellas de aceite de olivo. Pero en esos tiempos el olivo se cosechaba, la miel se castraba en las abejas. Entonces, ¿qué podemos decir, iglesia? Pastor, si nuestro Señor Jesucristo tipificó su muerte como el grano de trigo que cayó en la tierra y dio mucho fruto, yo quiero decir y cerrar con esto: Fuente de Verdad del trigo. El trigo, hermanos, representa la gente sana. Y yo aquí en este día veo mucho trigo, mucha gente sana. Veo mucho trigo aquí. Si usted tiene que arrancar, destruir lo que le está impidiendo, hágalo. No espere para mañana. Hágalo, hermanos, porque nos espera Rialto, Fontana, San Diego, Phoenix, todo California y otros estados. Ya lo hemos estado escuchando, para llevar la palabra de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie.